Tenemos la palabra del Señor, está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 16 solo. Lo tienen, me dicen, lo tengo, lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos, antes este hombre nuestro exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día tras día. Levante las dos manos y diga, el hombre interior mío se renueva día tras día. Qué buena esta palabra, hermanos. Porque cuando el apóstol Pablo habla de la renovación del hombre interior, está hablando del hombre, ese hombre que está cargado de la imagen de Dios, que es el Espíritu. Y qué bueno que es, porque cuando yo siempre explico, cuando el apóstol Pablo habla del hombre interior, la renovación, el gozo, gócense, regocijaos, sí os digo regocijaos, siempre, generalmente esas palabras son en momentos de aflicción, en momentos de presión, en momentos donde el apóstol está pasando una situación adversa, terrible. Nunca es que está en la playa tomando sol y él le dice a los discípulos, regocijaos, sí os digo regocijaos. Aunque el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva día tras día. Él lo está diciendo porque está viviendo momentos de mucha presión, como los que vivió, y de repente en la espiritualidad personal, él puede sentir la revelación de esa renovación. Y dice día tras día, esa palabra es clave, levante las manos y diga día tras día. Porque el día tras día está hablando de que no es casual que el hombre interior se renueve día tras día. Hay que hacer cosas. No es que el hombre interior se renueve día tras día porque el apóstol Pablo lo dice en un texto bíblico. No, día tras día. Y nosotros, desde que nacemos, salimos del vientre de nuestra madre, empezamos una carrera hacia la vejez. Desde que nacemos, empezamos una carrera que primero parece más lenta, pero como decía yo esta mañana, llega a una edad como la mía y va pasando muy rápido. Parece que estás hoy acá y de repente dentro de 3 años ya estás viejo. O sea, el hombre exterior se va desgastando, dice la palabra del Señor. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Está bien, se cumple la palabra. Pero también se tiene que cumplir la otra parte, que el interior se renueve día tras día. Y cuando nosotros hablamos de esa renovación, es porque debemos entender que podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener muy buenos proyectos, inclusive cuando termina un año y empieza otro. Vero, qué bueno verte. Después cortamos, estamos grabando. Pero me sale, ¿ves? Me pongo contento ver a algunos hermanos. A todos, no, nadie se ponga celoso, pero bueno. Algunos los saco con barbijo y todo. Pero ¿qué pasa? Momentos muy puntuales donde dice, voy a hacer tal cosa. ¿No le pasó? Este año voy a terminar la casa. Este año voy a multiplicar mis hogares, en vez de ser 3, vamos a hacer 5, aquellos que se ponen metas. Este año voy a hacer tal cosa. Generalmente esos proyectos uno los hace a principio de año. ¿Qué pasa? El corazón y el carácter del hombre es tan inconstante que para que eso que él piensa con muy buenas intenciones, en un momento, que puede ser a principio de año o en cualquier momento del año, que dice, yo con esto que agarré voy a hacer tal o cual cosa. Y no entiende que está sometido a diferentes procesos y que el carácter que tiene no es tan seguro y firme, sino que está siempre supereditado a la tempestad emocional que puede llegar a sufrir en cada momento y cada etapa de esos procesos. Y de repente lo que pensó y dijo con muy buenas intenciones y con mucho fervor y pasión, a la semana fracasó, a la semana está haciendo otra cosa y no se dio cuenta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dijeron, yo voy a ser líder, yo voy a hacer esto? ¿Y dónde está? Yo voy a ser pastor, ¿y dónde está? Entonces hay cosas en el medio que uno tiene que saber que para que el hombre interior se renueve día tras día, nosotros tenemos que hacer cosas diariamente. ¿Amén? ¿Quieren saber cuáles? Primera, está en Salmo 88, versículo 9. Salmo 88, y acá perdonen porque todas las cosas que les voy a enseñar a ninguno de nosotros nos sale naturalmente. No nos gusta hacerlos. No nos levantamos a la mañana y decimos,
Señor, preparo la alfombra, me voy a arrodillar y voy a orar porque tengo necesidad. Cántese en gloria a Dios. Porque ese es el alimento del hombre interior, ese que si el hombre exterior se desgasta y envejece, el interior tiene la opción y la oportunidad de rejuvenecer cada día. Escuche, hágase en el día así, dice, ¿estoy escuchando bien? Porque algunos, rejuvenecer cada día. ¿Cuántos quieren? Usted quiere que le duela tal vez un hueso, una rodilla, pero si yo no sé qué me pasa, pero me siento como si estuviera, como Caleb, tenía 85, no sé qué me veo, pero me siento cada vez más joven. ¿No le gustaría? Que usted tenga esa actitud, esa expresión, esa que pueda contagiar a otros. Y bueno, lo podemos lograr. Dice la palabra del Señor. Vamos rápido, porque si no, no llegamos. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová. Cada día he extendido mis manos a ti. Escuche, ¿cada cuánto llamaba el salmista David al Señor? ¿Cada cuánto tenía la conversación? Orar es hablar con Dios. Yo siempre digo, en la oración nosotros hablamos con Dios, pero en esa ida y vuelta de hablar con Dios y de expresarnos a Dios, también hay un espacio de cielo que poseemos, que es nuestro espíritu, donde se activa el espacio del cielo y nosotros podemos tener esa intimidad con Él. Creo que a nosotros no nos nace orar cada día a Dios. Generalmente nuestras oraciones son en momentos de mucho dolor, de crisis, de mucha presión, de temor, de desesperación. Pero no tenemos un ritual de oración. ¿Saben que en la antigüedad los israelitas tenían diferentes rezos? El pueblo israelita fue un pueblo de oración. Por ejemplo, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, entre tantos, más de 600 mandamientos y leyes que le da y está en su estatuto, le enseña una oración muy particular, muy cortita, pero que tenía que ver con imprimir en el corazón de Israel, porque Israel había salido de Egipto y estaba en medio de pueblos paganos. Canaán era una tierra que tenía muchos dioses, politeísta, y Israel era vecino y coqueteaba siempre con los pueblos que tenían muchos dioses. Pero Dios le mandó a Moisés a que repitan esta oración, que decía, oye Israel, Jehová tu Dios uno solo es. Jehová tu Dios uno solo es. Está en Deuteronomio 6, 4 al 6, por ahí esa oración, y después se repite en otros libros, en Números me parece. Pero esa oración, en los días de Jesús, los religiosos de la época la tenían que hacer 2 veces al día. Esa oración, ellos, por lo menos cuando empezaba a aclarar la mañana, cuando empezaba a ver el sol, yo decía, cuando se distingue el verde el verde del azul o el azul del blanco, así decía, el azul del blanco, como que decían, está aclarando, ya tengo que hacer el Shema. Y se levantaban y hacían el Shema, decían, oye Israel, le decía la voz divina, Jehová tu Dios uno solo es. Y tenían que decirlo a la mañana y antes que llegue la noche, por lo menos hasta las 9 de la noche tenían tiempo. Imagínense el pueblo israelita haciendo esta oración como de forma costumbrista, ¿no? A esto se le sumaban un conjunto de oraciones que se llama los Shen Shemoné Genre, que eran 18 oraciones cortitas, que ellos las tenían que hacer 3 veces al día. Eran 18, eran como versitos, y las tenían que hacer sí o sí, porque era la forma de ellos de practicar el hábito de la oración. Se lo había enseñado, esto ya se desprendía de los maestros y de los rabinos. Pero a su vez había 3 oraciones más muy importantes que tenían que hacer. Una era a las 9 de la mañana, una a las 12 y otra a las 3 de la tarde, la famosa hora novena, que iban los apóstoles en Hechos 3 a orar. Eran oraciones que el judío no se podía permitir no hacer. También, esto lo sabemos cuando uno estudia en profundidad las cosas de Dios. Los musulmanes también tienen esa forma de oración. Cuenta una historia que
alguien quería hacer justicia con alguien que le había hecho un mal y lo estaba persiguiendo y lo estaba a punto por alcanzar con una daga y ya lo tenía ya prácticamente cercado. Y justo en Medio Oriente hay sirenas que en esas horas clave suenan para que todos se enteren que es la hora o la tercera o la sexta o la novena, que viene a ser las 9 de la mañana, las 12 del mediodía o las 3 de la tarde. Sonaba la tirada, el tipo lo estaba por matar, sonó. Sacó que la llevaba en el morralcito, una suerte de alfombrita, sacó y se puso a orar. Esta es una historia real. Pero esta es la costumbre. Entonces, cuando el Señor viene a la tierra, se revela, le dice a los discípulos cómo ellos no tenían que orar. Y lamentablemente, el modelo que ellos habían adoptado era un modelo que estaban haciendo cosas en el día, iban a las corridas, imagínense, 18 horas, las 18, que después se llamó las 19, los tipos iban, no sé, estaban vendiendo algo, imagínense en el mercado ahí, persa como tenían, y de repente llegaba la hora, ustedes las 18 oraciones, y hacían gestos, ustedes habrán visto los hebreos orar, y hacían las oraciones y ya está, y seguían vendiendo, ¿no? Esas oraciones que se volvieron ritualistas, costumbristas, eran oraciones que no tenían razón de ser, o sea, habían perdido la razón de ser, porque la oración que el Señor le había enseñado al pueblo para empoderarlo, era una oración que tenía que ver con el contacto y la relación. Y nadie puede tener contacto y relación si las oraciones son de corrida, si son de costumbre, si son de ritual. ¿No les pasa que cuando alguien se ora y se bendice los alimentos, nos ha pasado que vamos a la casa de alguien y se pone a orar y está bueno que uno bendiga, en realidad uno da gracias por los alimentos, yo digo los alimentos están bendecidos porque los da Dios, pero y que se pone a orar y se pone y ora y capaz que ora por los que están en el hospital y bendice y está 10 minutos orando y vos decís, vos ves un ojo, dale que se está enfriando, negro. Se pone ahí, padre, y bendice, y como que te quiere impresionar a vos que recién te invitó a comer, pero te puso a orar. Y no me acuerdo si era Dante o qué predicador decía, oración larga en público, poca oración en lo secreto. Entonces, este es el momento donde Dios nos está haciendo revisar nuestra rutina de oración. ¿Cómo nosotros oramos? ¿Estamos orando diariamente como Dios quiere? Recuerde que usted con este cuerpo exterior va camino directo a la vejez, pero con el interior usted puede ir directamente a la juventud espiritual y a través de la muerte entrar en la vida, pero necesita a diario tener este hábito de oración, de relación, de comunión, de empoderamiento divino. ¡Gloria a Dios! Y usted puede caminar en autoridad, porque un pedazo de cielo se le fue legitimado para que usted pueda usarlo acá en la tierra. ¿Cuántos en gloria a Dios? Perdonen que yo me pongo a explicar cosas. Segunda cosa, bueno, yo lo tengo acá igual. Hechos 17:11, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Abra así los brazos y diga, soy noble, porque todo lo que predica el apóstol no lo cuestiono, no salgo rascándome la cabeza y le digo a mi señora, ¿no te parece lo que dijo? Eso no es así. Yo miro YouTube, yo pregunté, fui a un seminario, fui a qué sé yo, no sé, consulté. No, ¿cómo eran nobles? ¿Por qué? ¿Por qué eran nobles? Porque recibieron, ¿qué cosa? La palabra, hermanos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y escucha acá, dice, escudriñando cada día. ¿No le parece una coincidencia de nuevo cada día? El salmista oraba cada día. Estos escudriñaban la palabra cada cuánto. Cada día. Dice, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Qué bueno es, hermanos, que nosotros tengamos como fuente de nuestra fe las Sagradas Escrituras.
ese pequeño porcentaje de revelación que Dios determinó en su sola potestad dar a conocer a los mortales para que tengamos vida en abundancia. Porque no está Dios en la Biblia, es un pequeño porcentaje de lo que Dios es. Imagínense si Dios estaría capturado en un librito, no sería Dios. Él reveló lo que Él consideró suficiente para que nosotros podamos vivir una vida empoderada y rejuveneciendo día tras día. Ese Dios que se encarnó en el cuerpo humano de Jesús, que mientras que se quería revelar, sin querer se estaba escondiendo. Porque un Dios no puede estar dentro de un cuerpo humano. Es una cosa muy contradictoria, pero esta es la verdad. Toda la grandeza y la gloria de Dios en un cuerpo no puede. Entonces se reveló en Jesús, pero toda la magnificencia de Dios no podía estar ahí. A través de las Escrituras, el Señor reveló ese porcentaje de conocimiento que todos nosotros necesitamos para vivir felices. Y estos eran más nobles que otras iglesias, porque recibían la palabra con toda solicitud. Yo hablaba recién del ayuno de la pastora, ¿no? Yo le puse a las 6 de la mañana, prendí el celular y la empecé a grabar, y se empezaron a conectar los hermanos. Y yo después le digo, pastora, ¿pero de dónde? ¿Qué estaban los hermanos? Estaban todos despiertos esperando. No sé, iban a trabajar con el celular y lo vieron. No sé, porque parecieron de la nada. Yo no dije a nadie que se conecte, que estamos en vivo, nada. Es más, fue algo espontáneo mío. Porque hay hambre de la palabra. Yo me acuerdo cuando papá, todos los días acá a las 5 y pico, 6 de la mañana, todos los días, no faltaba un día, hermano. Y cuando llovía, le tenía que decir, papá, quédate en casa. Hoy quiere venir, no puede. Pero ese cada día hace que uno pueda mantenerse en un estado, yo digo, creciendo en una juventud espiritual. Y nosotros deberíamos valorar, hace un par de semanas se conmemoró aquí en Argentina el día de la Reforma Protestante, cuando en aquellos días, como yo explicaba esta mañana, nosotros, las personas, el común del pueblo, no tenía acceso a las Escrituras. En aquellos días, el único que tenía las Escrituras era aquel que era integrante del clero. Y por supuesto que la iglesia se veía andando. Estaba el clero, que eran los profesionales de la religión, que se encaminaban desde niños en monasterios, que estaban siempre de este lado, que la Biblia la tenían en latín, y que le hablaban en latín. Yo hablaba esta manera, y vos decías, no entendías nada, pero porque todos lloraban y decían algo. Yo lo hice, hermano. Y no teníamos acceso a la revelación. Y hubo ahí un hombre que se sintió en una crisis, cuenta la historia, ¿no? Una crisis externa, emocional, de fe, con todo lo que estaba pasando en la iglesia de aquel momento, que era la madre santa iglesia católica, y él estaba estudiando en las Escrituras para ser un buen monje, y de repente un texto bíblico saltó en su espíritu y le empezó a hablar, y pudo a través de ese texto sentir que todas las prácticas que la iglesia le demandaba al pueblo estaban prácticamente fuera de la Biblia. Había un sacerdote, yo lo conté también, se llamaba Tetzel, siempre me acuerdo. Tetzel era enviado de la iglesia, andaba por los pueblos. Ellos habían creado unas doctrinas donde esas doctrinas no eran puramente bíblicas, y decían que la salvación estaba condicionada, que había un lugar llamado purgatorio, que no estaba en la Biblia, vos buscás en la Biblia, no lo existe, pero un lugar intermedio, donde cuando vos salías de este cuerpo, de esta vida, ibas a parar al purgatorio, y de ahí, de repente, ese purgatorio, entre comillas, ahora voy a contar, era clave para ver dónde ibas vos después, si ibas al cielo, te ibas al infierno. ¿Pero de qué dependía eso? De las acciones y las obras que los familiares del fallecido hacían acá en la tierra. Entonces, este Tetzel
Iba por los pueblos, cuentan con los carromatos, todo con las ornamentas que usan los obispos. Iba, y él predicaba que cuando el dinero, la moneda, que eran monedas de metales preciosos, tocaba el fondo que era una suerte de alcancía grande, tocaba el fondo y hacía ruido, el alma de tu ser querido salía del purgatorio y iba directamente a la presencia de Dios. Entonces había un montón de gente que salía a dar lo que podía, porque como la salvación no era por fe, era por obras, según la doctrina y el magisterio de la iglesia de aquel momento, entonces este Tetzel salía y bueno, y había muchos como él. Tetzel es uno de los que más se conocen en la historia. Entonces esta era una de las enseñanzas. Y esto que ameritaba, que vos, si tenías un ser querido, estaba desesperado, ¿y dónde habrá ido? La iglesia decía, y está en el purgatorio, no se sabe. Pero te damos la oportunidad que vos elijas dónde quiere ir. ¿Qué tenés que hacer? Abrir la cartera y ponerla por la pared. Qué lindo me expliqué esto. Algunos dicen, no, que se vas al infierno, déjalo, deja mi cartera acá. Pero en aquellos días no, hermano. Los querían los que se habían ido. Entonces, ¿qué pasa? Salía, imagínense esta enseñanza a gente que estaba empoderada financieramente. Reyes, príncipes, duques. Esa gente no daba una moneda, esa gente daba palacios, daba propiedades. Por eso que el Vaticano se enriqueció tanto a través de la historia. ¿Qué pasa? Este monje que estaba estudiando para monje, Agustino, de la orden de Agustín, alemán, que se llamó Martín Lutero, él estaba estudiando, le salta el versículo bíblico y ve que la salvación no era por hacer obras. En todo caso, las obras venían después de haber creído en Cristo, que es otra cosa. La salvación venía por la fe, o sea, si la salvación venía por la fe, todos eran candidatos a la salvación, por tener fe en el que Dios había enviado para que el mundo se salve. Entra en una crisis de valores, de emociones. El tipo clava un detalle de 95 puntos que él los veía defectivos con esa enseñanza del magisterio de la iglesia, y las clava en la universidad no me acuerdo el nombre, donde él enseñaba, era profesor, las clava ahí para invitar a un debate, porque en aquellos días se estilaba, no había internet, no había todo esto que hay hoy, redes, pero los debates eran pautados, había salido de la imprenta hace poco, eran a través de escritos, se reunían en lugares pautados y se debatía entre filósofos, humanistas, que había muchos, doctores de la ley, bueno, y religiosos y doctores de teología. ¿Qué pasa? Cuando él clava esas 95, que se llaman 95 tesis, se arma una revolución, porque inmediatamente se enteran los allegados del Papa que hay alguien que se supone está rebelándose contra el magisterio de lo que se enseñaba en aquel momento, y de repente se arma una revolución. Lo quieren matar, lo citan, lo tratan de hacer renunciar a esa creencia. Y el tipo, hay una dieta que se llamó la dieta de Worms, que todavía me acuerdo, miren, te hace 20 años esto, pero donde lo quieren hacer renunciar de eso que él encontraba mal, que se retracte. Y el tipo dice, yo no me puedo retractar de algo que está en la Escritura. Y se le llamó la sola Escritura. ¿Y qué era esto, la sola Escritura? Él argumentaba que todo lo que tenía que practicar la iglesia tenía que estar dentro de la Escritura, y si no estaba dentro de la Escritura, no era de confiar. Entonces, desde ahí empieza la sola Escritura. Bueno, él no se retracta, lo persiguen, lo quieren matar, y bueno, y piripipi, todo lo que pasa después, que es larga la historia. Un día se la voy a enseñar en otro contexto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que gracias a esa revolución, hoy nosotros tenemos acceso a las Escrituras que antes nos era negado. A esas Escrituras que el Señor dijo, escudriñad las Escrituras. Y otra cosa que hizo él, que promovió, fue que la Biblia fuera traducida a cada pueblo y nación, a su lengua vernácula, que cada uno pueda tener la Biblia en su idioma y que cada uno pueda tener un ejemplar de la Biblia en la mano. Que no solamente la Biblia era patrimonio de los que estaban en el clero, sino que todos podían tener una Biblia. No sé, estoy sintiendo por el Espíritu que a alguno le está agarrando cariño a la Biblia. Necesitamos, y él dijo,
15 años de oscurantismo, se le llamó el oscurantismo en la iglesia, porque él pudo ver que todas esas estaban practicando tradiciones, ya no practicaban lo que decía la Biblia, estaban practicando tradiciones de tradiciones. Rezos, cosas armadas por hombres, por obispos, por prelados, por papas, por lo que haya sido, pero que no estaban en la Biblia y lo habían adoptado como la creencia oficial de la iglesia. Y eso es lo que enseñaban. Él dijo, no, hay que borrar estos 15 años de oscurantismo y hay que volver al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos no había papa, no había prelado y los obispos eran pastores de pastores. Los apóstoles eran pastores de pastores. La iglesia se componía de hombres y mujeres que estaban con sus hermanos, que estaban casados, no practicaban celibato. Pablo era porque dice que yo tengo el don de abstinencia, el apóstol Pablo, pero no mandó a nadie. Dijo yo, y no al Señor, aclara cuando hablas al respecto. Pero no hay en la Biblia, por ejemplo, todas esas cosas que después más tarde se enseñaron. Y él vuelve y dice, tiene que ser la sola Escritura. Entonces, mis amados, aunque el hombre exterior se va deteriorando, va envejeciendo, le van doliendo los huesos, usted tiene la oportunidad de rejuvenecer cada día. Si cada día, como los hermanos de Berea, usted con esa nobleza que le va a caracterizar, va a recibir con toda solicitud las Escrituras y las va a escudriñar para ver si es verdad lo que el apóstol está hablando. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dice gloria a Dios? Che, les pido mil perdón porque me pasé el tiempo. Me puse a hablar algo que no tenía que hablar y me pasé el tiempo. Tercera cosa, hay muchas más, hay 9, por lo menos 10 cosas, pero vamos a la tercera. Y esta necesito decírsela porque usted es un hombre que y mujer, ¿no? Que va a experimentar el empoderamiento de este rejuvenecimiento que todos necesitamos. Todos necesitamos. Y está en el versículo 4, pero yo voy a ir al 3 porque el 3 desprende la verdad. Está en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor, dice, el pan nuestro de cada día, diga conmigo cada día, parece cada día nuevo. Acuérdense, el empoderamiento y el rejuvenecimiento espiritual no es casual, es porque cada día hacemos algo, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que hace cada día? El 4 dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué estaba enseñando Jesús? No solamente les enseñó cómo no orar, sino cómo orar. Y también les enseñó aquí el cada día del perdón. Primero, a nadie le gusta perdonar, ¿sí o no? Pero debemos asumir que cada día nosotros tenemos luchas internas con cosas que nos pasan. Con personas con las cuales tenemos diferencias. Con gente que te paga mal. Te curró. Te pidió plata y no te pagó, no sé. Te sacó la novia o el novio. Te choreó ¿cómo es? La discípula del hogar, la que apareció en la casa. Dijo, vos te sentís mal, entonces va a venir el mío, ¿no? No sé, ¿sí o no? Esas cosas, siempre digo, no, la emoción no es buena ni mala, sino que la emoción es una respuesta a un estímulo externo, lo que pasa a nuestro alrededor. Y tiene un parámetro. La emoción juzga bienestar o negatividad. Eso es lo que adentro le pasa a uno cuando tiene una emoción. Y de afuera viene el estímulo. Y en esa emoción que uno no gerencia, si sucede algo adverso, algo que no es de nuestro agrado emocional, y sí, siempre va a haber algo que se va a empezar a juntar ahí, en el aparato afectivo emocional. Y nosotros conocemos que
el perdón, no solamente por la palabra del Señor, que la conocemos, lo hemos visto y hemos sido testigos presenciales de lo que ocurre cuando en un encuentro, por ejemplo, hablamos del perdón. ¿Cuántos fueron al encuentro y vieron? Es terrible, hermano. La gente se agarra, grita. Y yo, ¿cómo puede ser algo tan tonto perdonar? Y bueno, porque primero, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que perdonar no es un gesto que nos sale naturalmente, porque generalmente el perdón tiene que ver con dolor, con algo que nos causó daño, por decir una palabra, nos dañó, estoy hablando emocionalmente, ¿no? Empezando de ahí para afuera después. Pero entonces uno dice, ¿cómo en la balanza mental uno va a decir, ¿cómo yo voy a perdonar a alguien que me hizo daño? No entra. Pero lamentablemente la Biblia nos va a enseñar que cuando uno no perdona, es como que queda atado a una situación, a un momento, a una cara, a un color de cabello, a una fragancia. Hay algo que lo ató, lo dejó ahí. Y aunque uno tal vez no esté consciente de eso, en el interior, en la conciencia, eso queda acumulado. Y yo hablaba esta mañana de los desactualizados, porque si uno no lo hace día tras día, uno está desactualizado y está para atrás. Si hoy uno no lo hizo, tiene en cuenta el de ayer. Y si no hizo el antes de ayer, tiene el de antes de ayer. Y se le va juntando y se le va acumulando. Entonces uno no se da cuenta y en vez de rejuvenecer como Dios quiere, va envejeciendo. No solamente el exterior, sino el interior. Y empieza a acumular y se resiente. El autor de la carta de Hebreos va a decir que no haya en ustedes ninguna raíz de amargura que les impide el acceso a la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es para todos, pero no todos pueden acceder a ella cuando tienen raíces de amargura. Porque si en el diario vivir no entendí que hoy era un día para perdonar, y esa falta de perdón, me la llevo porque no me hizo nada. No le doy bolilla, no, pero quedó adentro. Después el apóstol Pablo va a fortalecer esa enseñanza y va a decir que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir con esa frase? No te acuestes nunca sin haber perdonado antes a los que te hirieron. No te acuestes nunca con ese dolor, con ese resentimiento. No lo alimentes más. No, en tu mente no crees formas de venganza, cómo lo lastimo, cómo lo persigo, hoy se usa mucho el Facebook. Yo no puedo entrar porque tengo página, pero antes cuando yo tenía Facebook, te saltaban todos los contactos de los amigos. Y vos a veces te saltaba un amigo, entre los contactos, ¿no? Que vos te das cuenta que le estaba tirando un palazo a alguien no sé quién, ¿no? Porque vos no sabés con quién te la disputa, pero decía, o las chicas, ¿no? Ya vas a ver, vos que te pensás que soy yo no soy la de que vos pensás, ¿viste? Vos lo lees y vos decís, no, a mí no me hace nada porque no. Pero el que está del otro lado, porque cuando el perdón no es expresado, hay dos actores, está el que ofendió o el que lastimó y el herido. El herido que no quiere perdonar y le tira el estado en el Facebook, y el otro que está, a ver qué me dice, a ver qué va a poner, a ver qué va a escribir. Esta es la verdad, hermano. Pero no sabe qué mal que hace no perdonar, cómo uno se va entumeciendo espiritualmente, cómo se va enfermando mentalmente, cómo uno se va cargando, se va intoxicando. Y qué bueno es entender esta enseñanza, porque yo voy a profetizar esta tarde, ¿no? Que usted no se puede acostar más enojado. No se puede acostar más con bronca con alguien. Más allá de todo lo que haya. O sea, acá el Señor dice, y bueno, pero si te da opciones. Pero no perdones. Si vos no le hiciste esto, no lo perdones. Si él fue así, no lo perdones. No, te dice, vos perdoná a lo que sea, a el que sea, cuando sea, porque así como nos das el pan nuestro de cada día y nosotros perdonamos a los que nos deben, te pedimos que vos también nos perdones a nosotros. Y un aplauso, Señor, vamos. Rejuveneciendo día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie.